Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más transmitiendo desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio de la predicadora. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Gracias porque Él nos guarda en salud, por la noche de descanso, por las reuniones de este fin de semana, por la comunión con los hermanos, por haber podido participar de la mesa del Señor una vez más, recordando aquel hermoso y maravilloso sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros, hermano. Y bueno, gracias le damos al Señor, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio que nos permiten salir en conexión con ellos. También saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina, que estuvo en el horario anterior y va a estar después de nosotros de 11 a 12 a través de la radio de la predicadora, hermanos. También le invito a que usted lo escuche el día miércoles. El pastor está a las 10 de la mañana y el día viernes está de 9 a 10 de la mañana. Así que gracias al Señor por eso. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y le recuerdo la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos que te pueda suscribirse, unirse, suscribirse y compartir las predicaciones para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermano. Después les recuerdo los días y los horarios de reunión. Tenemos reuniones en la iglesia, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Bueno, amado, esos son los anuncios. Gracias le damos al Señor por eso. Como siempre estoy con la compañía de mi amada esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, le voy a dar a mi esposa para que nos salude en esta mañana mientras yo me tomo un matecito. Está caliente. Amén. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día nuevo. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da y por las reuniones que hemos tenido este fin de semana, ¿no? Que vamos aprendiendo y entendiendo y conociendo más todavía de esta gracia maravillosa, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esto. Gracias le damos al Señor por la palabra que vamos escuchando. Como muchos de ustedes habrán visto, el pastor está compartiendo mucho acerca de la diferencia que hay entre la enseñanza del reino y la enseñanza de la gracia, la enseñanza que hay del reino que se ha mezclado con la ley, ¿no? Y de ahí nació la legalidad. Y bueno, y entonces eso trajo esclavitud sobre los hermanos hasta el día de hoy, pero no voy a hablar de ese tema, ya el pastor lo estuvo hablando, muy hermoso y precioso estuvo el programa. Le invitamos a que usted lo pueda escuchar, va a estar subido a la página de YouTube. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, hermano amado. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar en comunión contigo, Señor, de poder ser guiados por ti. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene, nos sustenta con tu mano poderosa, Señor, aquel que tú nos guarda en salud, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, para que ellos puedan recibir y atesorar tu palabra. Y en especial manera bendícenos a nosotros, Señor, para que podamos transmitir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11. Esta es una palabra que estuvimos meditando con mi esposa estos días y queríamos compartirla con ustedes. Tiene relación con todo lo que venimos hablando. Venimos hablando mucho acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces queríamos compartir con ustedes ahí en el capítulo 11 del libro de 1 de Corintios. Y bueno, la enseñanza concerniente a este tema que comienza en el versículo 23, ¿no? Y entonces dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no? Y sabemos que lo que el apóstol Pablo, el cual fue puesto como predicador, maestro y apóstol de los gentiles, nos enseña, nos transmite, dice, él no lo recibió de hombre ni por hombre, dice. Eso dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, usted lo puede leer ahí. Él no lo recibió de hombre ni por hombre,
sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le reveló al apóstol Pablo la gracia, ¿no? La gracia. Y entonces, lo que él recibió del Señor es lo que también nos ha enseñado, dice la palabra del Señor. Fíjese. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, fíjese, la noche que fue entregado tomó pan. Fíjese que ahí hay una diferencia el apóstol Pablo. Él no dice que el Señor Jesucristo fue entregado, dice el Señor Jesús. ¿Vio? Él está hablando de Jesús de Nazaret ahí, ¿vio? De aquel sacrificio precioso y maravilloso que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros, por todos aquellos que creemos. De ahí que nosotros vemos que la base del Evangelio de la Gracia y la base del Evangelio del Reino es el mismo. ¿Cuál es la base? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de nuestro Señor Jesús, ¿vio? En la cruz del Calvario. Porque el que murió en la cruz no fue el Señor Jesucristo, sino Jesús de Nazaret, ¿vio? Ese tema ya lo vamos a explicar en otro momento, ¿vio? Y entonces Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, esto también os he enseñado, dice, que la noche que fue entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿vio? Y nosotros habíamos hablado hace varios programas atrás, cuando hablamos de la Pascua, hemos hablado que el Señor, mientras que estaba celebrando la Pascua, recordando la liberación del pueblo de Israel de allá de Egipto, y esa Pascua estaba celebrando el Señor, mientras estaba celebrando la Pascua, dice que el Señor tomó pan, y ahí hizo una división el Señor, o una separación, porque la palabra división es muy fea. Ahí hizo una separación el Señor. ¿Qué separación hizo? Y Él dejó lo viejo a un costado para establecer lo nuevo. ¿Qué estableció como nuevo el Señor? La participación de su cuerpo y de su sangre. ¿Vio? Fíjese, Él lo estableció ahí. Esa enseñanza le dio al apóstol Pablo. Y esa enseñanza nosotros sostenemos hasta el día de hoy. Hasta que el Señor venga, porque dice, y cada vez que comamos de este pan y bebamos de esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva, dice. Fíjese, y esto se sostiene, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Vio? Y Él lo recibió del Señor, no lo recibió de ningún hombre. ¿Vio? Eso podríamos leer ahí en el capítulo 15:3 del libro de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que la tengo a mi esposa, voy a dejar que lea. 15:3, Primera de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Claro. Gloria a Dios, ¿no? Fíjese, qué maravilloso. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Claro, fíjese. Primeramente os he enseñado lo que recibí, ¿vio? Entonces vemos que el fundamento de la gracia, al igual que el fundamento del reino, es el sacrificio de Cristo, ¿vio? Primeramente, dice el apóstol Pablo, no le enseñó otra cosa antes a los hermanos, y en todas las iglesias usaba la misma manera de enseñar. No es que él usaba una manera de enseñar para una iglesia y para otra. No, en todas las iglesias enseñaba de la misma manera. Lo primero que enseñaba era el fundamento. Era el fundamento. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Vio? Y como habíamos hablado el día que hablamos de la Pascua, lo que el Señor estableció fue esto, y lo que el Señor nos manda nos instruye a permanecer y a recordar, es este sacrificio por medio de esta celebración que es la mesa del Señor cada vez que participamos. ¿Cuántas veces podemos participar de la mesa del Señor? No dice cuántas veces, dice todas las veces que lo hagáis, dice. ¿No? Entonces dice, porque todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese, todas las veces, cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, no solamente que estamos anunciando que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, sino que estamos anunciando que Él va a volver. Fíjese, que Él va a volver. Y eso es maravilloso, hermano. Entonces dice, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Vio? Y ahí podríamos leer en el capítulo 4, versículo 5 también. ¿Puedo leer acá que Pablo enseñaba en todas las iglesias? Sí, amor, sí. Sí. Muy importante eso. Primera de Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese, él enseñaba en todas partes, en todas las iglesias enseñaba lo mismo. No enseñaba una cosa en un lado, en otro lado enseñaba otra cosa. No se amoldaba, veo, al parecer de los hermanos. Claro. No. Cada libro enfatizaba más lo que esa iglesia necesitaba. Claro, lo que esa iglesia necesitaba. Pero después la base de la enseñanza era la misma para todas las iglesias. ¿Veo? Y eso es maravilloso. Entonces dice acá la palabra del Señor. Porque todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga, dice. Y ahí, en el capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver qué dice ahí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, dice. Claro, habla de la venida del Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, entonces cada uno retendrá de Dios alabanza. Bueno, eso tiene que ver con qué va a hacer el Señor cuando Él venga. Entonces, hasta que anuncié la muerte del Señor, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, y ahí está el punto que queríamos compartir con ustedes en este día, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese, no es así nomás participar del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿vio? Eso es muy delicado. Eso es muy delicado, participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero si estoy comiendo un poquito de pan y bebiendo un poquito de vino. No. Acuérdese que después de la oración, eso ya es santificado y nosotros estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Vio? Porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor. Y entonces, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Vio? Vamos a leer ahí en Juan 6:51. Vamos a ver qué nos dice ahí Juan. Capítulo 6, versículo 51, versículo 53 y versículo 56. Sí. A ver, aquí. 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dice el Señor. Fíjese, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿No? Y después dijimos 53 y 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjese, y ellos se escandalizaron de que diga eso. ¿Cómo este va a decir que el que come mi carne y bebe mi sangre, este permanece en mí? ¿Veo? O en otro pasaje dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene parte conmigo, dice. Fíjese, y ellos se escandalizaron de que diga eso. ¿Veo?
Pero nosotros sabemos que cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor estamos anunciando su muerte, proclamando que Él va a volver, ¿vio? Y estamos recordando que por medio de ese sacrificio Él nos hizo salvos. Él nos hizo aceptos en sí mismo. Fíjese, qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sí, este es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso nosotros tenemos que darle valor a la mesa del Señor. ¿Vio? Cuando vamos a participar de la mesa del Señor, todos tenemos que estar ahí. ¿Vio? ¿Por qué? Porque estamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Vio? Estamos recordando que por medio de ese sacrificio el Señor nos salvó, nos justificó. ¿Vio? Nos hizo parte de su cuerpo. Fíjese. Y tenemos parte con Él, porque dijo, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene parte conmigo, dice. Fíjese. Entonces dice, porque todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice. Entonces dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese, cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente. De ahí habíamos ido a Juan 6:51, 6:53 y 6:56. ¿Vio? Cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se puede participar indignamente? Sí, se puede participar indignamente. Antes, nosotros creíamos que participar indignamente era cuando teníamos una diferencia con el hermano. ¿Vio? Teníamos una discusión con un hermano, entonces si participábamos indignamente. Entonces teníamos que reconciliarnos con el hermano, que eso es parte, ¿no? Teníamos que reconciliarnos con el hermano, teníamos que restablecer la comunión con el hermano, entonces participábamos de la mesa del Señor y entonces lo estábamos haciendo dignamente. No estoy diciendo que eso no sea así, eso sigue siendo así, pero ahora el Señor nos ha alcanzado un entendimiento mayor, ¿no? Y participar de la mesa del Señor indignamente es decir que yo soy un pecador. ¿Vio? En no aceptar que la sangre de Cristo fue suficiente para limpiar mi conciencia de obras muertas para que yo pudiera servir al Dios vivo con limpia conciencia. Es decir, que si yo peco, yo estoy destinado al infierno, cuando Cristo ya pagó el precio por mí. Eso es participar de la mesa del Señor indignamente, porque dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Vio? Pruébese cada uno a sí mismo. Usted dice que cree. Entonces participe con fe. Participe con fe, no dudando nada, dice la palabra. Aunque ese es Santiago. ¿Vio? No dudando nada. Usted participe con fe. ¿Por qué? Porque usted creyó. Cuando a usted se le predicó la palabra del Señor y se le predicó que por medio del sacrificio de Cristo usted era salvo, por medio de la fe en ese sacrificio, usted dijo amén. Entonces, ¿usted por qué no va a decir amén ahora cuando participa de la mesa del Señor? ¿Por qué usted no va a decir amén cuando se dice que usted es justo, santo y perfecto? Si usted cuando dijo que creía en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y creía que Dios le levantó de los muertos para ser salvo, usted dijo amén. Ahora, por causa de su conducta, usted se vuelve atrás de lo que usted dijo antes. Pero nuestra conducta no elimina la posición que nosotros tenemos delante de Dios. ¿No? Nuestra conducta no elimina la posición que tenemos delante de Dios. Lo que tiene que alcanzar a nuestra conducta es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. Ahora, eso de que lo que tiene que alcanzar en nuestra conducta es la posición que tenemos delante de Dios, ¿qué somos delante de Dios? Somos hijos. ¿Qué somos delante de Dios? Somos santos. ¿Qué somos delante de Dios? Somos justos, somos perfectos en Cristo. ¿Y cómo alcanzo eso en cuanto a mi vida práctica? ¿Cómo lo hago? Y usted lo tiene que creer. Y usted lo tiene que declarar.
¿Cuándo más? En el momento de la prueba. En el momento de la situación. Usted tiene que ir a su espíritu y tiene que citar la palabra y la tiene que creer y la tiene que declarar. No, Señor, yo soy un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. No, va a venir la otra voz, que nosotros sabemos de dónde viene la otra voz. No, vos sos un pecador. Vos sos un pecador. Mirá lo que hiciste. No, yo no soy un pecador. Si yo digo que soy un pecador, entonces no estoy discerniendo el cuerpo del Señor. Porque dice la palabra, fíjese. Dice, de manera que cualquiera que comiera y bebiera este pan o esta copa del Señor indignamente. ¿Cómo comemos y bebemos indignamente? Y pues tenemos que seguir leyendo. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice. Y coma, dice, de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Cómo yo no discierno el cuerpo del Señor? ¿Cómo no entiendo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Cuando yo afirmo que yo soy un pecador. Si yo sigo diciendo que yo soy un pecador, entonces no estoy entendiendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente para sacarme esa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad ahora? Identidad de hijos, identidad de justos, identidad de santos. Yo no me puedo relacionar como un pecador. ¿Por qué? Porque el pecador no puede acercarse a Dios. Perdón, hermano, no puede acercarse a Dios, a no ser para salvación. Bueno, ya nos hemos acercado a Dios para salvación por medio de Jesucristo. Ahora ya pasamos del otro lado de la cruz. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Si usted sigue diciendo, si yo sigo diciendo que yo soy un pecador, primeramente que un pecador no puede participar de la mesa del Señor. El pecador no puede participar de la mesa del Señor, porque si el pecador participa de la mesa del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque el pecador no entiende que por medio de ese sacrificio él fue salvado. Pero nosotros sí. Porque la palabra de Dios nos enseñó a nosotros. ¿Vio? La palabra del Señor nos enseñó. Eso tendríamos que leer en el libro de Tito en el capítulo 3. Creo que en el capítulo 3, versículo 10, por ahí. ¿Vio? Donde dice la palabra del Señor que la gracia nos enseña. ¿No? Fíjese, la ley no nos enseña. Lo único que hizo la ley, como dice en el libro de Gálatas, dice, la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra de escuela. Nos enseñó algo la ley, sí, nos enseñó algo, que éramos pecadores. Y para sacarnos de esa condición nos llevó a Cristo, pero después no nos enseñó más nada la ley. Pero la gracia nos enseña y nos seguirá enseñando hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. Sí, amor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese, la gracia nos enseña, dice. ¿Qué nos enseña? Dice que renunciando a la impiedad. Nosotros hemos renunciado a la impiedad. Nosotros no somos impíos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Vio? Nosotros no somos impíos. El pecador es un impío. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en cuenta. No tiene a Dios en su vida. Renunciando a la impiedad, dice. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá la palabra. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Fíjese. Si usted cada vez que usted va a ir a participar de la mesa del Señor, usted sigue pensando que usted es un pecador, entonces usted está participando de la mesa del Señor indignamente. ¿Y qué pasa si nosotros participamos de la mesa del Señor indignamente? Dice, de manera que cualquiera comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado. Será culpado. ¿No? ¿De qué será culpado? De la muerte del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado de la muerte del Señor. ¿Quién fue culpado? El pecador. Fíjese. El pecador fue culpado. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. ¿No? Y ahí tenemos otra concordancia en 2 Corintios 13:5.
Fíjese, pruébese a sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Si estamos en la fe, eso es lo que tenemos que probar. Dios no nos prueba, Dios ya nos probó y nos aprobó en Cristo. Nosotros tenemos que probarlo. ¿Cuándo? Cuando vamos a participar en la mesa del Señor. Si usted y yo decimos que nosotros creímos que Jesucristo llevó a la cruz del Calvario nuestra vida vieja, nuestro pecado, llevó el cuerpo del pecado, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, entonces cuando vamos a participar de la mesa del Señor, nosotros vamos a participar con limpia conciencia. Ahora, si nosotros creemos que a pesar del sacrificio de Cristo, nosotros somos pecadores, entonces cuando vamos a participar de la mesa del Señor, entonces lo que estamos participando es juicio, dice juicio, bebe y come para sí, dice. Nosotros mismos no estamos aplicando el juicio. ¿Qué juicio no estamos aplicando? ¿Yo? Y que somos pecadores. ¿Yo? Pero fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Fíjese, probaos a vosotros mismos. Dice, examinaos, dice, si estáis en la fe. ¿En qué fe estamos? Y la fe dice que nosotros hemos muerto con Cristo, nuestra vida vieja, murió con Cristo, fue sepultada con Cristo, fue crucificada, muerta y sepultada. Y que nosotros hemos resucitado como una nueva creación. ¿No? Y la nueva creación va y participa de la mesa del Señor con limpia conciencia. ¿Vio? Y no acarrea, cuando va a participar, no acarrea juicio para sí. ¿Vio? No acarrea juicio para sí. ¿Por qué? Porque la nueva creación discierne que el sacrificio de Cristo fue suficiente para su salvación, para su justificación, para su redención y para su santificación. Cuando nosotros no discernimos, estamos diciendo que nosotros tenemos que hacer algo más, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para alcanzar o sostener todo aquello que Dios ya nos dio en Cristo. Fíjese, Dios ya nos lo dio en Cristo. ¿Por qué lo estamos buscando todavía? Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Fíjese, podríamos leer el 27 o el 26 hasta el 30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese del Señor. Fíjese, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo Jesús? Por la fe. Por la fe. ¿Aceptando qué? Lo que Dios hizo de Cristo para nosotros. La sabiduría, la redención, la justificación, la santificación. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros, vamos, participamos de la mesa del Señor, discerniendo el cuerpo del Señor, discerniendo que el Señor Jesucristo llevó a la cruz el pecado de todos nosotros, no que lo va a llevar. Cuando nosotros decimos que somos pecadores, nosotros no estamos entendiendo que Cristo ya llevó el pecado. ¿No? ¿Y qué estamos diciendo? Y de alguna manera estamos diciendo que es necesario que Cristo vuelva y muera otra vez. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor aparecerá, va a aparecer el Señor por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. El Señor no se puede relacionar nunca más con el pecado. Nunca más se puede relacionar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene una vida hoy que esa vida es incompatible con el pecado. ¿Cuál es la vida que el Señor tiene que es incompatible con el pecado? La vida del Padre, la cual nosotros también tenemos. Y si el Señor no se puede relacionar nunca más con el pecado, por lo cual no puede hacerse uno con el pecado, nosotros tampoco. Y si nosotros no nos podemos hacer uno con el pecado por causa de que tenemos la vida del Padre, que Él no se puede hacer una con el pecado, entonces ¿cómo podemos decir que nosotros somos pecadores?
nosotros no somos pecadores, hermano. Y usted Gloria a Dios. lo está viendo por la palabra. Gracias, Señor Jesús. No, pero a mí me enseñan en la iglesia que si yo peco, bueno, usted tiene que ver qué maestro es aquel al que usted está siguiendo. Porque, fíjese, nosotros estuvimos ahí también. Y nosotros que decíamos, sí, pero Juan dice que si alguno dice que no comete pecado, le hace a Dios mentiroso. Acuérdese a quién está dirigida la enseñanza del apóstol Juan. La enseñanza del apóstol Juan no está dirigida a los gentiles, que somos nosotros, mucho menos a la iglesia. La enseñanza del apóstol Juan está dirigida al pueblo de Israel. Jesús de Nazaret le dijo a los 12, dice, y a estos 12 comisionó el Señor y los envió diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Pedro empieza el inicio de su carta, dice Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los judíos que están en la dispersión. Cuando Santiago empieza su carta, dice Santiago, apóstol del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas en Israel. En ninguno de ellos escribió para nosotros. Ninguno de ellos escribió para nosotros los gentiles. El único que escribió para nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo enviado por el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo enviado por el Señor Jesucristo, recibiendo la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, nos enseña a nosotros que cuando participamos de la mesa del Señor diciendo que nosotros somos pecadores, le estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente y estamos participando indignamente. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Juicio, dice, obtiene para sí. Juicio come y bebe para sí. ¿Yo? Se está condenando a sí mismo. Yo me estoy condenando a mí mismo cuando yo estoy diciendo que soy un pecador y participo de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy aceptando el sacrificio de Cristo. Fíjese, eso es algo terrible, hermano. Eso, muchos hermanos están recibiendo esa enseñanza. Muchos hermanos están recibiendo esa enseñanza. De que ellos, mire, nosotros hemos visitado hace muchos años atrás, hemos viajado a la provincia de Córdoba y bueno, habíamos por una u otra situación habíamos considerado la oportunidad de quedarnos a vivir allá. Y bueno, yo le digo a mi esposa, bueno, pero tenemos que congregarnos, no podemos dejar de congregarnos. Bueno, y me fui a visitar una iglesia. Y bueno, y participé del culto. Gracias al Señor que mi esposa no me acompañó ese día. Me fui a participar del culto con los hermanos. Y ya en el culto había un ambiente extraño, ¿vio? Y llegó la hora de participar de la mesa del Señor. Y viene un ministro y me dice, discúlpeme, joven, me dice, pero usted no puede participar de la mesa del Señor. Le digo, ¿por qué no puedo participar de la mesa del Señor si yo soy un hijo de Dios? Le digo, yo recibí al Señor. No, usted no puede participar de la mesa del Señor porque usted tiene que confesar sus pecados y después de que usted confiese sus pecados y usted se arrepienta, entonces usted puede participar en la mesa del Señor. ¿No? Y yo le digo, discúlpeme, pero la Escritura no enseña así. La Escritura dice que Jesucristo pagó el precio por mis pecados. Que Jesucristo llevó al hombre viejo a la cruz del Calvario, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y yo no me tengo que arrepentir de mis pecados porque mis pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Cristo limpió mi conciencia por medio de su sangre de obras muertas para que yo le pueda servir al Dios vivo. Entonces yo puedo participar de la mesa del Señor con limpia conciencia, no considerándome un pecador. Pero fíjese en el error en el que los hermanos estaban. Y aún así los hermanos no lo aceptaron. Eso me llevó a mí a tener que distanciarme de los hermanos. ¿Vio? Tal vez en ese tiempo no lo entendía bien. Entonces no se lo podía presentar bien a los hermanos. Pero hoy, gracias al Señor, ¿no? A través del conocimiento de la palabra, a través de gracias al Señor, que el pastor siempre nos enseña y nos lleva a meditar en la palabra, especialmente las 14 cartas del apóstol Pablo. Hoy el Señor nos ha capacitado para poder presentarlo bien. Y por eso se lo compartimos, hermano. No se lo compartimos porque queremos hacernos los maestros. No, se lo compartimos porque nosotros estuvimos en el lugar donde usted está.
¿Vio? Y por eso usted siente esa agonía, esa tristeza continua de que usted dice, no, yo soy un pecador y no soy merecedor de tal o cual cosa. Yo no puedo participar de la mesa del Señor porque soy un pecador. No, usted no puede participar de la mesa del Señor cuando usted no discierne el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para sacarle su condición pecaminosa. Cuando el Señor, cuando dijo consumado es, Él hizo todas las cosas ahí. No dejó nada para que nosotros hagamos para que la condición pecaminosa salga de nosotros. Por eso nosotros no somos pecadores. ¿Sabe lo que es un pecador? ¿Usted quiere saber lo que es un pecador? Entonces cuando usted mire lo que es un pecador, usted va a poder tener discernimiento y se va a poder examinar a sí mismo como leía mi esposa, y entonces usted va a poder examinar si en realidad es un pecador o no es un pecador. Vamos a ir al libro de Hebreos. Ahí donde dice... habla de que los que pecaren voluntariamente, dice. Creo que es en el 9 del libro de Hebreos. Sí, amor. Si lo encontraste, léelo. Yo lo estoy buscando. 10:26. Sí, léelo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, fíjese. Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios peque voluntariamente? Para pecar voluntariamente tiene que estar de acuerdo con el pecado. Y nosotros nunca podemos estar de acuerdo con el pecado, ¿no? Jamás. Jamás podemos estar de acuerdo con el pecado. Dice, los que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Fíjese. Pero esta palabra se utiliza mal. Se les enseña a los hermanos que ellos son pecadores. Y mire, hermano, si usted peca, le va a pasar lo que dice después. Dice, usted va a ser expuesto, dice, sino que le espera una... dice, en el 31. Sí, amor, léelo. Sí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, y en el 27 lee también. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Vio? Si usted peca voluntariamente, hermano, así le dicen, ¿vio? Pero es por causa del desconocimiento, porque no se conoce la gracia, entonces se mezclan muchas cosas ahí. Pero le dice, si usted peca, dice, lo que a usted le pesa, lo que usted espera, le dice, es una horrenda expectación de fuego. ¿Que ha de devorar a quién, dice? A los adversarios. Nosotros no somos adversarios de Dios. Nosotros somos sus hijos. ¿Vio? Y el juicio que tenía que venir sobre nosotros cayó sobre el Señor en la cruz del Calvario. ¿Vio? Y nosotros no podemos pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente quiere decir que yo estoy de acuerdo. Yo voy, presento mi miembro de acuerdo y dejo que la concupiscencia me seduzca, y dejo que la concupiscencia dé a luz el pecado, y dejo que el pecado obre la muerte en mí. Eso es pecar voluntariamente, estar de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo hago para no estar de acuerdo? Y tengo que recibir el conocimiento antes. Y recibo el conocimiento antes. ¿Y cuál es el conocimiento que recibo? Que yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Que yo he sido justificado por la fe. Que el precio de mi pecado ha sido pagado en la cruz del Calvario. Y mis pecados han sido borrados. Mi conciencia ha sido limpiada. Entonces yo me puedo presentar delante de Dios con limpia conciencia. Y cuando Dios me pregunte a mí, ¿y cómo vos te podés...? Y acá la sangre de Cristo. Por eso Dios mismo, ¿no? Dios mismo presentó el sacrificio. Y Dios mismo hoy dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué derecho tengo yo de acercarme al trono de la gracia? Que Cristo pagó el precio. Que Cristo pagó el precio. Que Cristo abrió el camino nuevo y vivo al Padre. ¿No? Y entonces, no, pero no podemos ir contra Dios. Dice Dios, que Dios es fuego consumidor. Sí, pero usted tiene que ubicar bien ese pasaje.
usted tiene que ubicar bien ese pasaje. ¿No? Porque muchas veces nosotros tomamos pasajes sueltos por ahí y armamos una doctrina. ¿No? Y vamos en contra de la verdad con esa doctrina. Por eso es muy importante estudiar la palabra. ¿No? Por eso es muy importante estudiar la palabra. Entonces dice acá la palabra del Señor. En el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿no? Pruébese, dice, de indignamente, será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba, y dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo. ¿Cuándo comemos indignamente? Cuando no discernimos. Pero ahora usted está escuchando la palabra. Ahora la palabra le está haciendo saber a usted que usted no tiene que hacer ninguna obra, ni para alcanzar ni para sostener su salvación. Que usted ya no es un pecador. ¿No? Porque si usted se sigue considerando un pecador, hermano, entonces de nada sirvió el sacrificio de Cristo. ¿No? De nada sirvió el sacrificio de Cristo. Y como hablábamos el otro día y el pastor nos contaba hace un tiempo atrás, ¿no? Acerca de aquel pasaje que dice, y no será tenido por inocente, dice, aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Vio? ¿Y cuándo usted pisotea la sangre de Cristo? Cuando usted deja de creer, no cuando cuando se manifiesta algo en usted, cuando usted deja de creer que la sangre de Cristo fue suficiente para salvarlo, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Usted no le está dando valor. Por eso, una iglesia que enseña que los hermanos son pecadores, ¿no? Y que se tienen que volver a arrepentir, y que si ellos cometen un error, ellos van a perder su salvación, y usted recibió el conocimiento de la gracia por medio de nosotros, por medio del pastor, o por medio de que el Señor se lo mostró a través de su palabra, y déjeme decirle, hermano, que usted tiene que salir de ahí, porque no va usted a poder convertirlos a ellos. Usted no lo va a poder convertir a ellos. El apóstol Pablo, cuando él fue levantado como apóstol, él fue a las sinagogas. Él primero fue a las sinagogas, buscando que ellos se convirtieran todos. ¿Y sabe lo que pasó con el apóstol Pablo? Yo me maravillaba el otro día, ¿no? Que el pastor nos compartía eso. El apóstol Pablo fue a Corinto, ¿vio? Y entró en la sinagoga, predicando a Cristo y a este crucificado. Y le predicó a las personas que estaban ahí, le predicó a los principales, y no pudo ganar a toda la iglesia que estaba ahí, pero ganó a algunos. Cuando él salió de ahí, ellos salieron con él. ¿Y saben qué resultó eso? Nació la iglesia de Corintios. Ahí nació la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios no era donde él se metió. Eso era una sinagoga, ¿vio? Donde era enseñada la ley, donde los que entraban ahí eran puestos bajo esclavitud. ¿Por qué eran puestos bajo esclavitud? Porque ahí se les enseñaba de que si ellos no cumplían los mandamientos de la ley y se circuncidaban, entonces ellos no podían ser salvos. Pero cuando aquellos que recibieron la enseñanza que el Señor Jesucristo les envió a través de aquel mensajero, por eso usted tiene que orar a Dios para que Dios abra perfectamente los ojos de su entendimiento, porque a veces Dios le manda al mensajero y usted no lo ve. Usted no lo ve y usted dice, mándanos el mensajero. Los israelitas, o mejor dicho, perdón, los israelitas no, los judíos hasta el día de hoy están esperando el mensajero. Y Dios les mandó el mensajero delante de ellos, que fue nuestro amado Señor Jesucristo. No cometamos ese error, hermano. Dios nos envía el mensajero delante de nuestros ojos, y nosotros, por causa de haber abrazado la religiosidad, ¿no? Por causa de haber abrazado la religiosidad, no vemos al mensajero. Pero fíjese que el mensajero se puede ir. El Señor se fue de ellos. El Señor Jesucristo se fue de los judíos. ¿A dónde fue? A los gentiles. Pablo se fue de la sinagoga. ¿A dónde fue? Fue a los gentiles. ¿No? Fíjese, no cometamos nosotros ese error. No cometamos ese error.
A veces nosotros estamos tan abrazados a la religiosidad, tan abrazados a aquello que creemos que es verdadero. Usted, para saber si lo que usted cree es verdadero, usted lo tiene que comprobar. No se quede solamente con lo que escucha. Si usted no lo comprueba, no puede saber si es la verdad. ¿Y cuándo lo comprueba usted? En el momento de la prueba. Si usted es enseñado que todavía usted es un pecador, usted está participando de la mesa del Señor indignamente. Y cuando viene la prueba, ¿cómo la puede enfrentar? Si un pecador no puede enfrentar la prueba. Pero un hijo de Dios, con la ayuda del Señor, sí la puede enfrentar. ¿Y sabe qué pasa con el hijo de Dios? Sale en victoria. El pecador sale derrotado. Siempre va a salir derrotado el pecador. ¿Por qué? Porque él lo que necesita primeramente es morir y nacer de nuevo, y después necesita el hijo de Dios, ya no el pecador. Él necesita descubrir su identidad, que él es un hijo de Dios, que él es santo, justo, perfecto. Y él necesita, para pasar por todas las situaciones, necesita al Señor Jesucristo. Pero usted, si usted sigue siendo enseñado de que usted es un pecador, usted se va a ver como un pecador y usted siempre va a fracasar. ¿No? Y entonces cuando usted participe de la mesa del Señor, usted va a participar indignamente, no discerniendo, no entendiendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y lo que usted va a generar es acarrear juicio para sí. Juicio para sí, fíjese, porque eso es lo que dice la palabra. Porque el que come y bebe indignamente, ¿vio? Juicio come y bebe para sí. ¿Cómo que como juicio? Y sí, ¿por qué? Porque usted no está entendiendo, ¿vio? Usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que no estoy discerniendo? Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Por eso lo que hablábamos el otro día en el programa pasado. ¿De qué lado de la cruz usted está? Si todavía usted está frente a la cruz, si usted todavía está siendo llevado frente a la cruz, usted todavía se sigue considerando un pecador y usted sigue sosteniendo las costumbres que usted traía del mundo. Pero si usted ve que usted ya pasó la cruz, que usted ya es un hijo de Dios, comprado, lavado con la sangre de Cristo, justificado, sin culpa delante de Dios, entonces usted va a poder participar en la mesa del Señor dignamente. Yo le aconsejo, hermano amado, que usted mire por la escritura esto que le estamos diciendo. Mire por la escritura lo que le estamos diciendo. Y usted deje de participar de la mesa del Señor indignamente. ¿Cómo que deje de participar de la mesa del Señor indignamente? Entonces no tengo que participar, ¿no? No. Usted tiene que dejar lo otro. ¿Cómo hago para dejar lo otro? Identifíquese con lo que usted es. Eso es dejar lo otro. Usted no es un pecador. Si usted sigue creyendo que usted es un pecador, cuando va a participar en la mesa del Señor, usted va a participar indignamente. Y lo que va a acarrear para sí es juicio. ¿Vio? Es juicio. ¿Por qué? Porque usted no discernió, usted no entendió. No, pero si a mí me lo explicaron, me lo predicaron y yo lo predico, que el sacrificio de Cristo es suficiente. Sí, pero cuando viene la situación, ¿usted qué dice de usted? Usted no dice que es un hijo de Dios comprado y lavando con la sangre de Cristo. No, yo soy un pecador, porque peco. No, usted es un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Un hijo de Dios no puede ser nunca un pecador. Dios no tiene hijos pecadores. Cristo no tiene un cuerpo que está contaminado con el pecado. No, Él no tiene eso. No. Así como Él es santo, el cuerpo es santo. Como Él es justo, el cuerpo es justo. ¿Vio? Como Él es una nueva creación, nosotros somos una nueva creación. ¿Y qué hacemos con lo que se manifiesta? Y con lo que se manifiesta, nosotros que tenemos que creer en base a lo que la palabra de Dios dice en contra de lo que se manifiesta. Y lo que se manifiesta, y bueno, nosotros tenemos que llevarlo a la cruz del Calvario y aplicarle la fe. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué soy yo? Y yo soy un pecador. Bueno, si usted sigue diciendo que usted es un pecador, usted no entendió el Evangelio. Usted no entendió el sacrificio de Cristo. Pero eso que yo le estoy diciendo no es para ofenderlo.
sino para que usted se ocupe. ¿Cómo se va a ocupar usted? Usted tiene que tomar la escritura y usted tiene que investigar. Claro, pero nosotros le decimos eso a los hermanos. Usted tiene que tomar la escritura y usted tiene que investigar. ¿Y a dónde van los hermanos? Y van al Antiguo Testamento. Van a los evangelios. No, vaya a las cartas del apóstol Pablo. Cartas que fueron escritas para nosotros los gentiles, la iglesia gentil. Que el Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo para que nosotros seamos perfeccionados. ¿No? Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, ¿cuándo discernimos el cuerpo del Señor? Cuando reconocemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Cuando reconocemos eso, participamos de la mesa del Señor dignamente. Cuando no lo reconocemos, cuando nosotros seguimos diciendo que somos pecadores, entonces estamos participando en la mesa del Señor indignamente. ¿Y qué es lo que obtenemos? Juicio, dice, comemos y bebemos para nosotros. ¿No? Pero no lo quiero meter bajo el temor, hermano. Al contrario, le quiero hacer ver, o Dios le quiere hacer ver a través de la palabra, que usted es un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo, y que usted puede ir y participar de la mesa del Señor con limpia conciencia. Eso es reconocer que usted ya no es un pecador, sino que usted es un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Doy gracias al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por haber podido compartir esta palabra con ustedes junto con mi esposa. Así que bueno, hermano, nos vamos a despedir hasta el día viernes. Quédese que ahora viene el pastor a través de la radio La Predicadora o a través de su Facebook, Pastor Ramón Encina, y escuche la palabra. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la identidad que tú nos diste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora podemos participar de la mesa del Señor con limpia conciencia, Señor. Discerniendo, Señor, el cuerpo del Señor. Discerniendo, Señor, que por medio de tu sacrificio tú nos has hecho aceptos en ti mismo, Señor. Gracias te damos. Abre los ojos del entendimiento de los hermanos para que ellos también lo puedan ver. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga más.